Muy buenas a todos, estamos ya en El Veredicto, una de vuestras secciones favoritas, y la verdad es que hemos repetido otra vez penalista porque da mucho juego. Cándido Conde Pumpido cada vez que viene es casi trending topic, porque no paráis de atacarle y hay que decirle a los espectadores de estado de alarma que esto no es un foro donde tiene que primar una sola opinión, de todo el mundo tenemos que pensar lo mismo, que por eso se le invita. ¿Qué tal, Cándido? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de estar aquí, de que por lo menos haya una voz que exprese otra opinión. Claro. ¿Qué tal, Teresa? ¿Cómo estás? Teresa Buelles. Pues encantada de estar aquí, una tarde más. Agustín Martínez, ¿qué tal se encuentra? Con mucho calor ya, pero magnífico. Y Cándido, que todos tenemos otra opinión. Claro. Al final se trata de eso, de tener diferentes opiniones. Y respetar a todos. A ver, vamos a empezar porque el viernes pasado es cierto que nos pilló con el paso cambiado porque la jueza Rodríguez Medel archivó provisionalmente la investigación contra el delegado del gobierno Franco. Nos quedamos con ganas de comentarlo. El programa fue grabado unas horas antes y las opiniones que se vertieron era sin saber vosotros si efectivamente se iba a archivar provisionalmente el caso o no. ¿Te extrañó, Cándido Conde Pumpido, esa decisión de la jueza? ¿Es la decisión más prudente? ¿Está ya Franco fuera de peligro o no? No me extrañó. De hecho, precisamente sin saber que se iba a dictar el sobreseimiento por esos motivos, son básicamente los que expusimos o los que expuse yo la semana pasada en relación a la falta de existencia de una prevaricación, la propia participación en el acto del supuesto prevaricador, que necesita de un conocimiento, el delito necesita de unas sabiendas, de un conocimiento de que se está realizando algo en contra de lo que está previsto y lo que está legislado, y que por lo tanto entendía que eso no existía. Más o menos esos son los argumentos que ya había vertido la Fiscalía y la Abogacía del Estado, y son los que en parte también asume la propia jueza cuando dicta el sobreseimiento. Evidentemente será recurrido y tendremos que esperar a ver qué es lo que pasa, pero yo entiendo que por la vía de la prevaricación no se va a conseguir que se abra un juicio oral contra Franco. Tu valoración, Teresa Buelles, como penalista, tú fuiste pues muy... el archivo del sobreseimiento ha sido un sobreseimiento provisional. Entiendo la dificultad de la consecución de la prueba. En este caso no es fácil. Ignoro cómo está hecho esa querella y se ha solicitado algún tipo de oficio a la OMS para verificar si efectivamente el 14 de febrero la OMS ya aconsejó evitar lugares con muchedumbres, y en este caso lo fue la manifestación famosa. Entiendo que se va a recurrir, y también entiendo que el delegado del gobierno y Fernando Simón, Fernando Simón iba a declarar, pero el delegado del gobierno lo primero que dijo es que él no sabía nada. Entonces, como yo no sé nada, incluso fui con mi familia y a mí no me llegó nada, evidentemente esa negativa y la falta de prueba han hecho de momento que la jueza considerara que el sobreseimiento tiene que ser provisional, si no hubiera sido libre. ¿Como tu punto discordante o estás de acuerdo con la opinión versada por Cándido Pumpido y Teresa Buelles, que no tiene nada que ver, pero bueno? Tengo un poco punto discordante porque yo creo que en este caso la jueza ha hecho como los malos árbitros. Los malos árbitros, cuando cometen un fallo, inmediatamente para compensar acaban cometiendo otro fallo para el equipo contrario, y así parece que han hecho justicia, y en este caso creo que lo que hacen es dos injusticias. En primer lugar, creo que, tal y como he reiterado en más de una ocasión, creo que este procedimiento se abre demasiado rápido. Se abre vulnerando la disposición adicional segunda del Real Decreto de Estado de Alarma, que fijaba que solamente los jueces de instrucción podían incoar procedimientos que tuviesen una situación de urgencia. Este no era el caso, es obvio. Se podía haber esperado a que terminase el estado de alarma para hablar de una prevaricación administrativa por omisión. Es decir, ese es el primer error. Y el segundo error es cómo lo ha cerrado, porque lo cierra de una manera intempestiva y dejando una víctima en el camino, abandonada, que es en este caso el CEO de la Guardia Civil, es decir, el señor de los Cobos, que se ha quedado en este camino prácticamente en entredicho con la elaboración de un supuesto informe que es erróneo.
Mire usted, en primer lugar, aquí hay un problema que derivado de este procedimiento, independientemente de que se archivara la prevaricación administrativa, se deberían haber abierto dos piezas separadas. En primer lugar, contra los funcionarios que modifican su declaración, la que le hicieron a la Guardia Civil y la que le hicieron a determinadas personas, y cuando van a declarar, declaran otra cosa completamente diferente. Por lo tanto, ahí había que averiguar si han mentido esos funcionarios por presiones políticas o no, y en qué circunstancias prestaron esa declaración. Y en segundo lugar, habría que ver si el cese del señor de los Cobos es consecuencia de un delito de obstrucción a la justicia, o si se pudiera derivar en relación con el propio señor Marlaska y en relación con la propia directora general de la Guardia Civil, algún delito como consecuencia de ese intento de obtener la información que estaba vedada para ellos y que solamente podía ser recibida por la jueza Rodríguez Medel. Por lo tanto, creo que hay dos errores. Y creo pero que yo todavía... la pregunta, Agustín, que te haría, ¿tú no crees que si hubiera habido, efectivamente, y con el tiempo parece que las cosas se ven más claras, alguno de los delitos que tú estás comentando, poniendo de relieve, de los Cobos hubiese formulado la oportuna ya denuncia o querella contra las personas que él considera que pudieran haber cometido un delito caso de que lo pensase? Me parece que ha iniciado acciones. Pero yo creo que ha iniciado acciones que no lo sé si me equivoco, de carácter administrativo, ¿no? Claro, bien, pero bien. No penales. Pero no claro, penales. es que la responsabilidad penal obviamente se derivaría del hecho de que, como se ha puesto de manifiesto, al menos por las declaraciones de personas intermedias, alguien le pidió a De los Cobos que aportase el contenido de ese informe que se iba a aportar a la jueza. Sí, pero yo me refería a un delito de obstrucción a la justicia, un delito de posibles coacciones o amenazas, o que de alguna forma se pudiera sentir intimidado. Me refiero, bueno, pues el delito de obstrucción a la justicia que tú bien estás diciendo, que no solamente la jueza lo puede deducir de oficio, sino que también el propio De los Cobos podría haberlo denunciado. Sin duda. Pero todos somos conscientes, y vosotros exactamente igual que yo, que cuando un juez de instrucción da un paso adelante, tiene una responsabilidad importante, porque está procesando a una persona, está investigando a una persona, y se le hace esa pena de banquillo, esa pena de telediario, sin duda, tiene una carga importante. ¿Con qué indicios racionales tenía la señora Rodríguez Medel para sentar al señor Franco? Alguno tendría. ¿Y en base a qué se desmontan esos indicios? Esa quizás es la explicación que tiene que dar en ese auto de sobreseimiento. Ojalá, perdóname un inciso último, ojalá todas las causas y todas las instrucciones se dirimieran aparentemente con la premura con la que se ha resuelto esta, ¿no? Porque parece que cuando estamos enjuiciando a políticos, aquí el que no corre vuela. Voy a preguntar y moderar. Otro que esta semana ha sido una mala semana para él ha sido Fernando Simón, porque un jugador de Madrid reactiva la querella contra él por un delito de imprudencia temeraria. La querella fue presentada en el mes de abril por la Asociación de Consumidores y Usuarios y también se dirige contra otros dos altos cargos de sanidad. ¿Cómo lo ves, Cándido? ¿Tiene motivos para preocuparse Fernando Simón o no? No, yo creo que lo primero, pronunciarme sobre una querella que ni he leído ni conozco en profundidad, igual es un poco temerario. Si hablamos de si yo en la actuación de Fernando Simón veo una actuación de imprudencia temeraria, yo sinceramente no lo creo. Creo que lo que nos ha sucedido era algo difícilmente evitable, ni con las normas de la prudencia, ni incluso con todas las medidas y todos los avances médicos y técnicos que tenemos, se podría haber evitado. Y prueba de ello lo tenemos en que ahora que conocemos qué es lo que pasa y cómo funciona, o algo más de cómo funciona el virus, nos podemos encontrar perfectamente con un nuevo rebrote. Eso quiere decir que no es una situación que se pueda controlar ni siquiera en el momento en el que se extreman al máximo todas las precauciones, y además pedimos además a Simón
que hubiese conocido todas estas consecuencias más allá incluso, porque hablamos mucho de la OMS, pero si la OMS hubiese entendido que era realmente grave, habría ejercitado su labor de una forma bastante más contundente, no se hubiese dejado de recomendaciones y yo creo que habría hecho algo más que simplemente recomendar en un momento, porque recordemos, cuando se produce el 8M, la recomendación en la fase en la que estábamos no era de prohibición de todos los actos públicos, sino que estábamos en una fase de distanciamiento, de intentar... La Organización Mundial de la Salud no tiene potestad para obligar a nadie. O sea, son recomendaciones que hace cada país y el gobierno las ejecuta, que para eso está. Y en cuanto a... ¿Tú crees que fue lo suficientemente contundente en la alarma de la OMS? Yo no he tenido ese documento de la OMS y espero que los jueces lo requieran, porque a partir de saber si ese documento existe y quién ha tenido conocimiento y qué cargos han tenido conocimiento, podremos hablar de si efectivamente ha habido una imprudencia. Porque lo que me parece a mí muy sorpresivo es que de repente se admita a trámite esta querella de esta asociación, que por cierto ponen una fianza mucho más moderada que la que han puesto a la Asociación de Víctimas del COVID, que ha sido de 12.000 y creo que en esta han puesto 500 euros, con lo cual la inseguridad jurídica ya para empezar es brutal. Y luego, si estamos hablando de delitos de imprudencia, el delito de lesiones por imprudencia es un delito de imprudencia. O sea, es que al final te vas a encontrar... Pero lo tienes que cometer con una relación de causalidad y aquí claro, estamos hablando, esto sería tanto como decir que los sismólogos no nos han avisado de un terremoto que luego ha causado muertes y entonces es una imprudencia temeraria, o que los astrónomos no nos han avisado de un meteorito que caía y que ha causado muertes. Es que tú me estás hablando futuro y no presente, es que el COVID ya existía, perdona. Bueno, es que cuando se autoriza esa manifestación... que no nos han avisado de la gota fría y han muerto 50.000 personas. No estamos hablando, Cándido, de un terremoto, ni de un satélite, ni de un ni de un meteorito que se nos va a caer en el futuro. Estamos hablando de algo que no es una causa natural. Que teníamos a China, teníamos a Italia, teníamos otros países que ya iban por delante, ¿de acuerdo? Y ya teníamos recomendaciones y consejos de organismos internacionales. Sabiendo esto, todas las manifestaciones, convocatorias de gente, de gentes de multitudinarias, lo que se podía haber evitado es los contagios tan masivos como hubo, porque eso es una regla de la lógica, evidentemente. Hombre, si fuimos de los 10 primeros países en introducir normas de cuarentena, de alejamiento, de confinamiento, por eso fue el primer país del mundo, por millón de habitantes, entiendo que estaríamos a la cabeza. No, perdona, ¿me dejas? Entiendo que estaríamos a la cabeza, que estaríamos siendo de los primeros en adoptar esas medidas. ¿Qué pasa entonces con los países que las adoptaron después y ahora tienen varios miles más de muertos? ¿Vas a culparlos a ellos todavía con mayor énfasis porque viéndonos no pusieron sus barbas a remojar viéndonos a nosotros? Yo sinceramente creo que Fernando Simón es un personaje, se ha convertido en un personaje que para unos se sacraliza y para otros se demoniza y es simplemente un mero instrumento. Ha sido un mero instrumento político de alguien que se ha puesto frente a la pantalla, frente a los ciudadanos, a transmitir una serie de mensajes que los políticos no se atrevían a decir. Y es verdad que ha cometido errores, ha cometido muchísimos errores. Y ha cometido muchísimos errores porque cuando uno, en estos tiempos que la comunicación es algo absolutamente importante, Fernando Simón pues comunica de una manera bastante, si se me permite, tórpida. Y al final estamos hablando de algo muy importante. ¿Ha cometido algún delito Fernando Simón? Difícilmente. Difícilmente es responsable de nada de lo que ha ocurrido porque difícilmente él no tenía ningún tipo de poder. Él es simplemente ese muñeco de guiñol que dirigido... Te estás equivocando, Agustín, tiene función ejecutiva. Como coordinador tiene funciones ejecutivas. ¿Sí? Él sí lo sabía lo que podía pasar el 8M, yo no. Por lo tanto, sí tenía potestad. Pero potestad ejecutiva o potestad sí, meramente informativa para traslado. No, potestad ejecutiva.
Yo entiendo, bueno, me puedo Pero equivocar, esa pero potestad entiendo. ejecutiva le daba algún tipo de capacidad de Claro. actuación que pudiese Sí. haber evitado, porque Sí. tenemos que recordar que la omisión requiere de que la acción hubiese evitado cualquier tipo de Claro. consecuencia mal. Él podía Entonces, él podía haber evitado el que se convocara esas masificaciones de personas. Yo sinceramente ahí tengo serias dudas de que su potestad ejecutiva pudiera llegar a tanto como para emitir órdenes, para emitir decretos, leyes. Es el coordinador de emergencias. Es el y yo entiendo pero eso lo tiene que adoptar, evidentemente, una restricción de movimientos, y una además restricción de derechos, tiene que ser adoptada. Mira, las asociaciones, yo he leído las querellas que están muy bien hechas y precisamente ellos sí han hecho una investigación muy minuciosa de las funciones de Fernando Simón y precisamente en lo que han incidido es en esa capacidad ejecutiva y en esa posibilidad de mando. ¿Me puedes decir entonces que Fernando Simón podía haber restringido mi derecho a la libertad? ¿Podía haber restringido mi derecho a deambular? ¿Podía haber restringido mi derecho al trabajo? No, hombre, sin que el Congreso... Hombre, que si tú te quieres manifestar, te puedes manifestar si tú te da la gana, Cándido, que nadie te lo va a impedir, evidentemente. No se ha podido ni evitar en el estado de alarma la manifestación. Hubiera un estado de alarma. Pero claro, me estás hablando la gente se puede manifestar. Fundamentales en estado de alarma. ¿Cómo puedes hacer para restringir el derecho que yo tengo en la Constitución? ¿Cómo puede hacer Fernando Simón sin un estado de alarma, sin un estado de excepción, sin un estado de otro tipo? ¿Cómo puede hacer para... Cándido, si nadie te dice, no estamos diciendo esto. El señor Fernando Simón sale en televisión y dice y cuenta la realidad de lo que hay. Probablemente mucha gente no hubiese ido, otros a lo mejor sí. Ahí entonces ya no estamos hablando de capacidad ejecutiva, con lo cual ya no podía... la capacidad ejecutiva al margen de esto la tiene. Pero no actuar. Pero vamos a ver, cuando el señor Fernando Simón dice que no es necesario el uso de mascarillas y después es obligatorio, podrá cometer cualquier tipo de error, por llamarlo de alguna manera, pero en ningún caso un delito. O no, en ningún caso un delito. O lo ha hecho precisamente para que quien lo necesitaba más, que eran los sanitarios, no tuvieran un problema de acceso a ese material. Efectivamente, con lo cual... En el caso de los sanitarios está clarísimo. En el caso de los sanitarios estamos de acuerdo con que por lo menos nos podemos plantear la posibilidad de ese delito de imprudencia, porque han tenido que ir a trabajar desasistidos de un material. Niego la mayor, es que yo creo que en el caso de los sanitarios es un típico ejemplo del 316 del Código Penal, un delito contra la seguridad de los trabajadores. Y esa perfectamente puede ser en realidad en la gran losa. Pero es un concurso, Agustín, de delitos, porque aparte de un delito contra la seguridad de los trabajadores, que la hay, el hecho de que muchos de ellos se hubieran puesto enfermos, se hubieran contagiado y otros se hubieran fallecido, ¿de acuerdo? Nos va a dar que al final el delito de imprudencia de lesiones pudiera también contemplarse o incluso por homicidio imprudente. Por lo menos nos lo podemos, como abogados que somos, nos lo podemos plantear. No, es que yo estoy convencido de que esa opción es perfectamente válida. Es decir, un delito de la seguridad de los trabajadores en concurso con un delito de homicidio por imprudencia o lesiones por imprudencia. Te lo establece el propio artículo y te dice que las lesiones serán penadas según el resultado, igual que en el robo. Pero compañeros, si el propio Simón nos está diciendo no hace falta, no use mascarillas y luego se sabe que sí, ahí el riesgo, cuando menos, es el poderte contagiar por una directiva mal dada por parte del gobierno, que es quien es el garante de nuestra salud. Claro, pero no pública. Fernando Simón. Es que yo puedo entender que tú esa responsabilidad se la derives al político de turno, que es el que tiene que dar la instrucción, porque en el fondo Fernando Simón se ha convertido en un mero presentador de telediario. Pero es que déjame, Agustín, que dude de esto por lo que te digo, porque la gente que ha puesto la querella han sido excepcionales penalistas. De hecho, uno de ellos es catedrático de Derecho Penal, y yo, permíteme que lo cuestione, que no se haya dado cuenta de las funciones ejecutivas del señor Simón. Yo simplemente, a ver, estamos hablando, primero ha dicho Cándido una verdad absoluta, es decir, no podemos hablar sobre una querella que no hemos visto. Dicho lo cual, si yo tuviese que plantear eso,
dentro de, como humilde abogado, humilde letrado de provincias, yo lo plantearía de esa manera. No voy a, y puedo entrar en conflicto con el criterio que en un momento determinado puede tener el catedrático y ya veremos a ver cuál es el resultado. No. Muchos catedráticos apuntaban la posibilidad de que Franco fuese, al menos, continuase el procedimiento y fíjate el resultado final. Por cierto, bueno, vamos a ver en qué acaba todo porque todavía no ha terminado. Un segundo, por favor, volviendo al tema Franco. No sé si leísteis la información de ayer en la cual Franco, en una conversación con otros cargos del PSOE, con otros alcaldes, le decía a sus alcaldes: tenemos que retorcer el tema de la residencia, ir a la calle a manifestar contra Ayuso, pero igual luego os tengo que multar. O sea, hay un plan oculto del delegado del Gobierno de Madrid, que esa no es su función, para derrocar a Ayuso y forzar su imputación para que Ciudadanos rompa con ella. ¿Eso le puede afectar? Supongo que en su juicio el 8M no, pero al final todo ayuda a la temperatura ambiental. ¿Eso le podría traer algún tipo de problema a nivel judicial, algún tipo de querella, Cándido, o no? Bueno, yo desconozco realmente cuáles han sido las filtraciones de Franco, no conozco ni el alcance ni el contexto en el que están dichas para poder pronunciarme sobre si realmente existe ese plan o ese... También podría entender que él estuviese bastante enfadado después de haber sufrido los ataques, entiendo, de organizaciones sobre todo de derechas. Lo podría entender, pero no entendería que eso lo descargase con la señora Ayuso. La señora Ayuso, evidentemente, y ahí es donde yo creo que podemos ver el mayor procedimiento judicial, precisamente en los empleadores, las diferentes comunidades que pudiesen tener responsabilidad en haber dotado de los EPIs a sus trabajadores de sus comunidades, que dependen todos de las autonomías y no del Ministerio de Sanidad, y que por lo tanto entiendo que el acopio de material debió de ser previo y que por lo tanto deberías que luego puedes entender que hay una corresponsabilidad desde el momento del estado de alarma del propio gobierno. Bueno, ahí habría que verlo, porque por mucho que yo asuma los trabajadores de otra empresa, eso no significa que quien les tiene que dotar de los medios, yo tendré que estar con esos trabajadores, tendré que controlar que efectivamente también los tengan, pero quien se los tendrá que dotar será su empresa. No puedo estar de acuerdo. Si yo asumo la responsabilidad de dotárselo, y habrá que ver hasta qué punto esa responsabilidad se asumió, podrá el Estado también tener una cierta responsabilidad, pero yo entiendo que en cualquier caso serán las autonomías y los gobiernos autonómicos. No estoy de acuerdo, no puedo estar de acuerdo contigo, Cándido, porque en el momento en el cual se determina el estado de alarma, se dice perfectamente que todas las funciones las asume el gobierno. En ese momento, el gobierno asume toda la responsabilidad de todo lo que ocurre. Todas no, ¿eh? Todas al punto. Yo sigo diciendo que lo que asume es una coordinación. No dejan de ser los hospitales de la Comunidad de Madrid o del País Vasco. Pero no dejan de ser... Se tienen que aquietar a las instrucciones que dicta el gobierno central. Y el gobierno central es el que gestiona todas las compras de materiales. Eso no significa que tenga que ir Pablo Iglesias a llevar los EPIs. Otra cosa es que yo le diga que tiene que darle los EPIs y que haga las gestiones desde ese momento para conseguir EPIs para todos. ¿Vale? Desde ese momento, que es cuando lo asumo. Si tú lo llevas, si tú llevas viendo la crisis sanitaria, que parecía que todas las administraciones tenían que conocerla, lo que no puedes decir es que la administración de Ayuso no tenía que conocerla, pero Fernando Simón sí, o la administración central sí. Es que la información es la misma. Feijóo tenía más información de la que tenía Ayuso y que por eso ha tenido menos contagios. No, pero no, es que es una cuestión de volumen. Cuando tú te planteas el hecho de que la gestión administrativa la va a realizar, toda la gestión se realiza centralizada, en el fondo estoy un poco hasta de acuerdo con Torra. Se trataba de un 155 aplicado a todas las comunidades autónomas. A partir de ahora es el gobierno el responsable. Y es el gobierno el que asume la dirección de todas las estructuras. Y si el gobierno dice, porque eso sí lo dijo Fernando Simón, no son necesarias mascarillas,
la responsabilidad que se deriva de que haya habido posibles contagios, como por el uso de mascarillas, deriva al gobierno. No puede derivar en ningún caso ni a Ayuso ni a ninguna de las comunidades. Es más, las comunidades por su cuenta han ido haciendo hospitales, como hizo Ayuso en Madrid, o se ha hecho en Andalucía, pero independientemente, reforzando ese poder estatal que es el que es indiscutiblemente responsable en las residencias y en los hospitales. Pero si es que además, Cándido, estamos hablando... 40 millones de españoles tienen que llevar mascarilla para ir a la compra la primera semana, cuando no había mascarillas ni siquiera para los sanitarios. No, pues entonces tengo que decir, oiga, no salga usted a la calle para nada porque necesita mascarillas. Bueno, de hecho, ahora mismo el ministro de Sanidad... cambiar el criterio. Entonces, ¿cómo come? No, pero vamos. Es que lo que tú no puedes es engañar a la gente. Y aquí se ha engañado a la gente de una manera clara. Completamente. Resulta, mira, de verdad, es que esto es la ley del embudo. O sea, lo han hecho para unos y los trechos según políticamente convenga. O sea, que no puede ser que ahora el ministro de Sanidad nos diga que en caso de rebrote ya estamos todos preparados, ya el gobierno lo tiene todo perfecto para un caso de rebrote, y ahora cuando les ha salido mal, resulta que es que la culpa es de las comunidades autónomas. Cuando ellos mismos, y ahí tenemos la ley, el Real Decreto del estado de alarma, regulan, y ellos mismos, el señor presidente, dijo a todos los españoles que asumían el control desde el Estado. Entonces eso es innegable. Y yo no lo voy a repetir todos los programas porque, Cándido, desde que coincido contigo, parece que estás haciendo tu discurso político también. Por lo visto es que parece que son amigos tuyos, porque es que lo estás defendiendo en todos los programas el mismo discurso. El delegado del gobierno... Acabo de decir que el propio gobierno puede tener responsabilidad. Yo creo que eso, o no has oído el cambio de discurso... Nos la has desviado, porque la pregunta no era esa. La pregunta era el delegado del gobierno que está haciendo política contra Ayuso para intentar romper el PP con Ciudadanos. ¿Qué nos parecía esta cuestión y si podía ser un delito? Yo delito no creo que sea, porque el delegado de gobierno es un cargo político que está haciendo política. O sea, no está induciendo a ningún delito, simplemente está maquinando, como mejor o peor sabe, intentando romper una coalición para verse favorecido. Vale, voy a cambiar de tema. Bueno, de tema no, va igual sobre querellas, sobre el gobierno, pero esta vez el Supremo, conocíamos esta semana, registra la primera querella contra Grande Marlaska por intentar abortar la investigación judicial del 8M. Esos intentos provocaron una purga interna, se cargó este juez indigno, bajo mi punto de vista, al jefe de la Guardia Civil en Madrid, al señor Pérez de los Cobos. Hubo un tsunami en la Guardia Civil, no ha parado a haber ceses, dimisiones. ¿Esto le puede afectar a Marlaska? ¿Debería estar tranquilo? ¿El Supremo ahora de qué pie cojea? Cándido, ¿crees en la independencia judicial? Porque siempre se ha dicho que el Supremo, claro, son cargos que nombran los partidos, y claro, muy independiente. No, ahí no te doy la razón. En el tribunal, una cosa es el Consejo General del Poder Judicial, que efectivamente puede ser nombrado y entre otros depende de nombramientos políticos, pero luego el Consejo General del Poder Judicial es quien elige a los miembros del Tribunal Supremo y a los que entran en el Tribunal Supremo. Lo cual, y yo creo que no hay o son gente que en la gran mayor parte de los casos tienen más que el puesto ganado y una experiencia y una categoría jurídica que no se pone en duda, por lo menos a nivel general, en el plano, en el mundo jurídico. Otra cosa es que efectivamente todos sabemos que los jueces medran mejor siendo de una asociación o de otra, y que eso viene también ligado con el hecho de tener una afinidad política u otra. Se les está continuamente etiquetando de conservadores o progresistas, con lo cual, además, ahí ya no vemos diferencias en la derecha entre ultraconservadores, conservadores y conservadores moderados. No, esa diferencia no la vemos, simplemente los tachamos de conservadores o de progresistas, con lo cual entiendo que un juez no puede desligarse de su personalidad y de sus ideas, y que evidentemente, igual que tú ves las cosas con un prisma y es el tuyo, ellos lo seguirán viendo también
con su prisma. Ahora bien, lo primero que tienen que decidir es qué hacen con ellas, y para ello le van a dar traslado al Ministerio Fiscal para que diga si entiende que es procedente la acumulación de todas las querellas que se están recibiendo, porque no es simplemente la querella, se están recibiendo querellas contra el gobierno, se están recibiendo todo tipo de querellas que pretenden puedan tener una tramitación conjunta. Y luego se tendrá que decidir sobre la admisión. Y entiendo que el Tribunal Supremo en esto ha sido tradicionalmente muy restrictivo. Para aceptar una querella contra Felipe González, contra Zapatero, contra un fiscal general, contra quien fuera, siempre se ha hecho bastante más de lo que se hace en un juzgado de instrucción en cuanto a la valoración de la existencia o no existencia de indicios. Es decir, prácticamente ha habido autos de inadmisión de querellas que eran más bien una sentencia, entrando pormenorizadamente al fondo sin haber hecho antes una práctica de prueba. ¿Por qué? Porque suelen estar basadas además en hechos notorios y conocidos que no necesitan de mucha prueba. Por lo tanto, yo entiendo que lo más probable es que la mayor parte de esas querellas sean inadmitidas en el Tribunal Supremo, no ya por el color político. Yo te diría que en estos momentos la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que tendría que decidir, puede tener un perfil más conservador con Marchena de presidente que progresista. Y aún así, entiendo que lo más probable es que se vayan a inadmitir esas querellas. Hablamos de un sentimiento de Estado, digamos, por parte de los magistrados en esto. Pues a lo mejor un malentendido sentido de Estado puede también llevar a ello, pero yo creo que no es tanto un sentido de Estado, sino simplemente el ser muy prudentes con el daño que puedes llegar a hacer admitiendo una querella contra un presidente del gobierno, contra un fiscal, contra un fiscal, perdona, yo que sepa, no ha prosperado ni una querella en España contra un fiscal porque resulta que los fiscales no cometen ningún delito. Estamos ahora, antes hablaba con unos compañeros que los fiscales... Pues, varias de esas asociaciones que ahora se querellan contra... o en su día las manos limpias y demás... sí que se querellaron contra fiscales generales y fueron inadmitidas. Claro, entonces, porque no hay delitos contra los fiscales. Ni siquiera se les puede recusar. Pues desde luego se le acusaba y seguro que Javier Negre tiene otra opinión, o por lo menos la tenía cuando debatíamos. En el Código Penal no hay ni una sola querella que se pueda poner contra los fiscales. No prevarican los fiscales. Sí no prevarican, pero eso no significa que no puedan cometer delitos. Dime uno. Teresa, vamos a centrar el debate en lo importante. ¿Tiene motivos para preocuparse Marlaska después de esta querella que ha admitido el Supremo? No tiene motivos. ¿O es inmune este ministro bajo el punto de vista que ataca a la Guardia Civil y que pone... hasta que no tengamos sólidos indicios por parte de los posibles implicados, me parece a mí que es muy complicado que prospere, y estoy de acuerdo con Cándido que es bastante complicado que la Sala Segunda se vaya a meter en cargos políticos elegidos por los ciudadanos. Lo veo difícil. ¿Cómo lo ves? Uno siente una sana envidia cuando ve que en otros países la justicia funciona de otra manera. En Italia, el primer ministro de Italia ha estado declarando ante la Fiscalía durante más de 2 horas, dando explicaciones sobre su gestión. Y evidentemente eso hace que que no haya que tener ningún miedo a los jueces, cuando estos jueces no están politizados y están haciendo política. Uno se sorprende cuando en Chile dimite un ministro de turno como consecuencia de que se han falseado el número de fallecidos. Y en este país nos llevan tomando el pelo durante el último mes en la contabilización de los fallecidos por el COVID-19. Pero nos están tomando el pelo de una manera burda, tomando a los ciudadanos como absolutamente imbéciles y diciéndote que no contamos a partir de ahora los fallecidos. Y algunas personas, el otro día alguien ha llegado, me contaba, es que hoy han dicho que no ha fallecido nadie de COVID-19 y ha fallecido un primo mío. Y claro, ese no se cuenta. ¿Eso cómo va? Este trilero que se está haciendo con los números a fin de vender una nueva imagen. Yo todavía recuerdo la primera vez
que hizo el aló presidente el señor Sánchez en su primera intervención, y poco menos que le faltó ponerse a llorar, poco menos. Ahora ya sale altivo y en los sábados pues viene a decir, pues a ver, lo hemos solucionado, todos somos unos grandes y a ver, apenas han muerto 20.000. Que no, señores, que aquí han muerto más de 45.000 personas. Y es una auténtica tomadura de pelo. Estoy completamente de acuerdo contigo, Agustín. Me parece que la tomadura del pelo de la contabilización es increíble. Yo, que desde el principio estuve siguiendo los números, haciendo mis propios cálculos, llegó un momento en el que la serie hicieron todo lo posible porque la serie no se pudiera seguir. Con lo cual, los nuevos fallecidos no sumaban junto con lo anterior para que nadie pudiese llevar la cuenta. Una vez que tenían esa conclusión, que fue anterior, fue ya, digamos, pasada la Semana Santa, empezamos ya con estas imposibilidades de poder seguir el histórico de fallecidos y la progresión. Pero es que lo de ahora no tiene nombre. Llevamos 11 días con la misma cantidad de fallecidos sin que sean actualizados. Decías tú que había muerto el primo. Sí, no, pero si el problema no es que hubiese muerto el primo de este señor y lo supiera, es que tenemos a Sanidad diciéndonos 0 y a las comunidades diciéndonos 5, 7, 23. Entonces, realmente eso hace, si tú vas a los números que declaran Madrid y que declara, bueno, creo que incluso OK Diario ya toma las cifras directamente de las comunidades y te da un número de fallecidos sobre los 40 y tantos mil fallecidos, y yo ya decía el otro día que yo entendía que estábamos más cerca de los 50.000, porque si encima además tú le quitas a la media Momo los no fallecidos en accidentes de tráfico y demás, pues la diferencia es todavía mayor. Tenemos que entender que la situación de confinamiento ha reducido las causas de mortalidad, incluso causas naturales, cosa que no se puede llegar a entender, pero si revisáis algunas de las comunidades, la media Momo de algunas comunidades están en negativo. Es decir, ha muerto menos gente de la que habitualmente muere. ¿Por qué? Porque no tenían mucha incidencia del COVID, porque han dejado de tener accidentes de tráfico y por otras muchas cosas. Pues como veis, al gobierno no hay nada que agradecerle, francamente. Teresa, tenemos que avanzar. Bloque Pablo Iglesias, caso Dina, un caso enrevesado, un caso turbio, un caso en el que él se presentó como víctima de una persecución de las cloacas, y resulta que él fue uno de los instigadores de ese caso contra su ex asesora Dina Busselham, a la cual le han puesto ahora un medio digital en el que propagan fake news al servicio de Podemos. El juez ha rechazado el recurso de Pablo Iglesias. No será víctima en el caso del móvil de Dina. El juez cree que Iglesias ha podido incurrir incluso en un delito de obstrucción a la justicia. Teresa, ¿tiene motivos para preocuparse Pablo Iglesias? Porque desde luego que sí, porque de momento el juez, por lo menos este juez sí que demuestra que es un valiente y que no le pesa el Código Penal. Y vamos a ver y vamos a seguir hacia adelante a ver qué ocurre, porque evidentemente yo por lo menos en el tema Villarejo sí que soy una gran admiradora de cómo se está llevando esta instrucción, y desde luego pues que sea el tema que sea incluso un político el que esté ahora mismo ante el juicio y con unos cargos tan graves, pues evidentemente nos lleva a pensar pues que estamos gobernados por presuntos delincuentes, y esto es una gravedad. Hablas de que el caso Villarejo está siendo un ejemplo. ¿Cuánto tiempo lleva Villarejo en la cárcel? Yo tenía pensado que en este país hay prisión preventiva 2 años. No, se puede prorrogar hasta otros 2. En el caso hay un auto de prórroga porque la instrucción está siendo muy larga. Hay 2 fiscales que están trabajando prácticamente día y noche con el caso Villarejo, y que la investigación, de verdad te lo digo, que me consta, porque además bueno, pues estoy en el caso Villarejo con un cliente, y es una causa demasiado compleja. Yo creo que los medios de comunicación no tienen acceso a muchas de las cosas que se están instruyendo en el procedimiento, y es muy laborioso. Cándido, ¿no se están vulnerando los derechos fundamentales, como dice la familia de Villarejo, al tenerlo tanto tiempo incomunicado en la cárcel, en prisión preventiva? Bueno, no, porque es algo que nos sucede a muchos de los clientes que podamos tener, que pueden encontrarse en una situación de aislamiento primer grado o de NUFIES o una cosa
por el estilo, donde las comunicaciones, el aislamiento es mayor. Cierto es que en el caso de Villarejo, bueno, aquí yo creo que es más miedo que otra cosa, y lo demuestra la petición de 50 y tantos años, si no me equivoco, que ha tenido de petición fiscal de pena. Y es de la primera, tiene unas cuantas más también que le van a venir. Con lo cual, ahí también yo creo que hay un tema importante, que es yo había leído una noticia de que probablemente a los cuerpos de seguridad del Estado se les había pasado algún tipo de trastero donde podía contener toda la información. Daos cuenta de que hablamos de un personaje que grababa continuamente a todas las personas con las que tenía relación, con lo cual ahí puede haber secretos y puede haber cuestiones que afecten a la intimidad de muchas personas y que también puedan generar problemas como los que generaron en su día las grabaciones de Dolores Delgado o las grabaciones, bueno, precisamente hablando de Marlaska o otras grabaciones que han ido saliendo. También ahí hay un motivo que yo veo claro, y es que creo que el señor Villarejo ha intentado salir de esta situación mediante un chantaje. Y lo normal es que cuando te juegas el farol de un chantaje, aquel que no se cree ese farol o que le da igual ese farol o que te dice que te lo tires, luego si tiene la sartén por el mango, pues te va a hacer sufrir las consecuencias. Y aquí yo creo que a Villarejo se le van a hacer sufrir esas consecuencias y ahí tenemos esa petición fiscal, digamos, exagerada. Sin duda, en este caso sí entra en juego la posibilidad de destrucción de pruebas, que es una de las finalidades de la prisión provisional y que deja bien a las claras que en este caso el señor Villarejo, si pudiera salir de la prisión, más allá incluso del riesgo de fuga, sí estaría el de destrucción de pruebas por motivos obvios. Lo que sí está claro, porque tenemos una habilidad para cambiar de tema. La pregunta que habías planteado al principio era la situación de Pablo Iglesias. Sí. Claro, la situación de Pablo Iglesias, ese hombre que se escandalizaba de manera absolutamente justificada porque en la sede del PP se rompiera en los discos duros a martillazos. Ahora, pues el hecho de meter la correspondiente tarjeta con la información en un microondas o inhabilitarla o anularla de alguna manera, pues eso no le parece tan mal. Eso no parece que sea una obstrucción a la justicia, una ocultación de pruebas o algo incluso peor. Qué poco ejemplo dan los políticos de este país, qué mezquinos son en regla general y cómo utilizan todos los artilugios posibles para ver la viga en el ojo, la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el suyo. Y el caso de Pablo Iglesias es un ejemplo paradigmático. Y que ante un caso como este les tendrían que cesar inmediatamente. Sí, pero eso la izquierda, ya es sospechoso. A la izquierda le da igual. Cuando imputan a un tío de la izquierda le da igual. El otro día fue condenado por abusos sexuales, un escargo del PSOE. No ha habido ni un minuto de televisión. Es decir, que a la izquierda la corrupción, las condenas les da absolutamente igual. Podemos ha llegado a llevar a una asesina en sus listas, a una condenada. Con lo cual, que imputen ahora o que condenen a Pablo Iglesias por destrucción de pruebas o obstrucción de la justicia, ya te digo yo que no va a dimitir. Pero bueno, lo dejamos por hoy. Muchísimas gracias, Teresa Buelles. Muchísimas gracias, Conde Pumpido. Muchísimas gracias, Agustín. Y hoy a las 12 de la noche vuelve Carles Enric con Confirmado Moncloa. Así que muchas gracias por seguir esta sección tan necesaria como es el veredicto, para los que no sabemos de leyes, al menos tener a 3 prestigiosos penalistas informándonos de ello, ¿no? Muchísimas gracias a todos. Gracias a vosotros. Fuerte abrazo. Cuidaros. Negre denuncia que usted
como director general, es quien veta periodistas andaluces que son referentes del constitucionalismo. En breve informaremos de cómo se dan los contratos ahí. Curioso que eximen de toda la responsabilidad a Sancajo y Mariló Montero.